Capítulo 41. Una palabra, Malfoy, ordenó Moody, desde donde estaba parado frente a su escritorio. Draco, que ya estaba casi en la puerta, se detuvo en seco y se volvió hacia su profesor confundido. ¿De qué querría hablar Moody con él? Sí, señor, reconoció Draco, girándose para mirarlo. Te esperaré afuera, prometió Theo en voz baja. Draco asintió agradecido, antes de ver a sus amigos irse con el resto de sus compañeros de clase. Si bien Hogwarts era significativamente más seguro que la semana anterior, principalmente debido a la postura inflexible de la directora McGonagall hacia el acoso, aún no era seguro para los Slytherins caminar solos por los pasillos. Era peor para los de primero, segundo y tercer año que necesitaban viajar en grupos de 4 o 5 para estar seguros. Una vez que el último estudiante salió del aula, Draco se volvió hacia Moody, quien no se había movido de su posición al frente del salón. «Profesor». Se estremeció cuando la varita de Moody apareció en su mano y se movió hacia él, antes de apretar la mandíbula avergonzado cuando escuchó que la puerta detrás de él se cerraba. Por supuesto, eso era lo que había estado haciendo Moody. ¿Por qué, en nombre de Merlín, su profesor querría atacarlo? La varita de Moody dibujó un patrón intrincado en el aire y Draco observó confundido. ¿Qué estaba haciendo su profesor? Listo, dijo finalmente Moody, mientras las paredes que los rodeaban se encendían de color púrpura por un segundo. Ahora nadie te oirá gritar. ¿Qué? Draco dio un paso atrás y agarró su varita. La lengua de Moody salió disparada de su boca y se la pasó por los labios. Expelliarmus. Protego. Gritó Draco desesperadamente, antes de exhalar aliviado cuando el hechizo de Moody golpeó su escudo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto algún tipo de prueba? Moody se rió entre dientes con tristeza. Chico listo. 10 puntos para Slytherin. Veamos qué puedes hacer con esto. Crucifixión. Draco observó impotente cómo el hechizo rojo salía de la varita de su profesor y volaba hacia él. Sintió como si sus pies estuvieran clavados al suelo, no podía moverse y el hechizo lo iba a golpear en cualquier momento. Dolor. Tanto dolor. Draco era vagamente consciente de que se había derrumbado en el suelo, pero eso no significaba nada para él. No por el dolor, y de repente el dolor desapareció, aunque Draco todavía podía sentir descargas residuales recorriendo su cuerpo. Abrió los ojos y se estremeció cuando vio al profesor Moody observándolo con una sonrisa maliciosa. La varita de Draco sostenía flojamente en una de sus manos. «Ya no eres tan arrogante, ¿verdad, muchacho?», preguntó Moody con una sonrisa burlona. «Tu padre siempre fue igual. Pensaba que era mejor que los demás». Su sonrisa burlona se convirtió en una mueca. «Pero no lo es, ¿verdad? Es solo un cobarde traidor». Draco miró a Moody, intentando ignorar los latidos acelerados de su corazón. ¿Por qué Moody, el auror más famoso de todos los tiempos, pensaría que su padre era un traidor? Eso no tenía sentido. «El señor oscuro va a encontrar a tu padre», prometió Moody sombríamente, sacando la lengua de nuevo de su boca. «Y ha prometido que, cuando lo haga, nos dejará divertirnos con él antes de matarlo». Los ojos de Moody estaban llenos de regocijo sádico. «Estoy deseando oírle gritar». Draco contuvo la respiración por el horror y sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Theo había dicho que esperaría, seguramente su amigo se daría cuenta de que algo estaba pasando y vendría a salvarlo. Excepto que Theo no se las arreglaría mejor contra Moody que Draco, y entonces ambos estarían en problemas. «Al igual que voy a disfrutar escuchándote gritar». La boca torcida de Moody lo miró con picardía. Crucio. El dolor lo consumía todo. Draco no podía pensar, no podía hacer nada más que retorcerse y gritar. Cuando el dolor finalmente se detuvo, las extremidades de Draco, que habían estado tensas por el dolor, cayeron al suelo sin poder hacer nada. Moody se reía alegremente mientras se acercaba y usaba su pie para hacer rodar el cuerpo tembloroso de Draco de modo que quedara acostado boca arriba. «Tu padre gritará tan hermosamente como tú cuando el señor oscuro lo encuentre, pequeño Malfoy». El cerebro de Draco se sentía lento, las oleadas de dolor recorrían su cuerpo y le dificultaban pensar. Tenía que hacer algo, cualquier cosa para distraer a Moody y evitar que lo torturara hasta volverlo loco. No quería acabar como los padres de Neville. No quería morir. Tenía que hacer algo. Crucifixión. El dolor era tan intenso como la primera vez, tal vez peor, aunque Draco, sinceramente, no podía creer que pudiera haber un dolor peor que este. El dolor continuó, y continuó, y continuó, y continuó, y. Luego, finalmente, terminó y pudo escuchar a Moody reír nuevamente. «Profesor».
Preguntó Draco débilmente, haciendo una mueca cuando el movimiento de su boca le hizo escocer el labio. ¿Se lo había mordido durante el dolor? Se frotó el labio con un dedo y lo apartó. Estaba sangrando. Sí, Malfoy. Moody lo miró con lascivia. No lo entiendo, admitió Draco, sintiéndose hipócrita. ¿Cuántas veces había reprendido a Harry por admitir que no entendía algo? Sin embargo, seguramente estaba permitido cuando intentabas distraer a alguien para que no te torturara. No, dijo Moody lentamente, con un tono divertido. Me imagino que no. ¿Eres un mortífago? Preguntó Draco, intentando incorporarse hasta sentarse. Soy el seguidor más leal del Señor Oscuro. Declaró Moody apasionadamente. No lo negué como lo hicieron esos cobardes sin carácter. Fui a Azkaban por él. Bien, entonces Moody estaba completamente delirante o no era Moody. Era información útil, aunque Draco dudaba que incluso eso fuera a salvarlo. No como tu padre. Gruñó Moody, escupiendo. Él negó a nuestro Señor, besó los pies de los sucios traidores de sangre, pero nuestro Señor aún así lo perdonó. Lo recibió como si no fuera un infiel, un inútil, una inmundicia. ¿Y qué hizo tu padre para pagarle? Traicionó a su amo. Dio media vuelta y huyó. Draco observó con los ojos muy abiertos como Moody, o quienquiera que fuera que se hacía pasar por Moody, se ponía histérico. Por un lado, se sentía aliviado de que su distracción hubiera funcionado, cualquier segundo en el que no lo maldijeran era un alivio, pero dudaba que la ira de Moody significara algo bueno para él. Sirvo al Señor Oscuro fielmente. Moody se interrumpió en estado de shock cuando una explosión repentina abrió un agujero en la pared donde antes había estado la puerta. En nombre de Merlín. Draco aprovechó la distracción de Moody y se arrastró hacia atrás hasta que su espalda quedó contra la pared. No creía haberse sentido tan aliviado en su vida. Tal vez no iba a morir hoy. Pero, cuando el polvo empezó a caer al suelo y nadie pasaba por el nuevo agujero en la pared, empezó a dudar de sí mismo. ¿Y si había sido un accidente? ¿Y si quienquiera que estuviera allí no sabía que él estaba en el aula? ¡Ayuda! Gritó Draco desesperadamente. Cállate. Gritó Moody, apuntándole con su varita a Draco. Silencio. Luego Moody se volvió hacia el agujero en la pared. Sé que estás ahí, Potter. Gritó en tono persuasivo. Muéstrate. El corazón de Draco se hundió de horror. ¿Qué demonios estaba haciendo Harry? ¿Por qué no había conseguido un profesor? Moody comenzó a caminar hacia la puerta, su pierna de madera golpeando contra el suelo. Muéstrate. Caminó con paso firme hacia la puerta, con su varita en la mano y una sonrisa maliciosa en su rostro. Avada Kedavra. ¡No! Gritó Draco en silencio mientras el hechizo verde abandonaba la varita de Moody y salía de la línea de visión de Draco. Inmediatamente, Moody se hizo a un lado, justo a tiempo para esquivar el hechizo que Harry le había lanzado. El hechizo se estrelló contra uno de los escritorios sin causar daño y Moody empujó violentamente un escritorio cercano, lo que provocó un fuerte estruendo. Hubo un largo silencio que hizo que te mordieras las uñas y Draco esperó desesperadamente que algún tipo de ruido confirmara que Harry todavía estaba vivo. Su corazón dio un vuelco de alivio cuando escuchó una voz en el pasillo, antes de volver a caer al suelo cuando se dio cuenta de que eso significaba que Theo también estaba allí. ¿Qué está pasando? Preguntó Theo. Moody se ha vuelto loco. Respondió la voz de Harry. ¿Dónde está el profesor? El profesor Vector ya viene, respondió Theo. ¿Estás seguro? Draco observó horrorizado cómo Moody se arrastraba lentamente hacia la puerta con la varita en la mano. Gritó una advertencia tan fuerte como pudo, pero el hechizo silenciador no se rompió. ¿Vector? Harry no parecía impresionado. Sí, estoy completamente seguro. Saca tu varita. ¿Qué debo hacer? Preguntó Theo. Avada Kedavra. Espetó de repente Moody al llegar a la puerta. Los siguientes 5 minutos fueron posiblemente los más angustiosos de la vida de Draco. Pasó todo el tiempo discutiendo consigo mismo sobre si debía o no hacer algo para ayudar a Harry. Pero no importaba cuántas veces intentara convencerse de que era lo correcto, su lado lógico siempre ganaba. Después de todo, ni siquiera tenía una varita. Si hacía algo estúpido como intentar derribar a Moody, simplemente terminaría muerto, y eso no sería de ayuda para nadie. Sin embargo, al final, Harry logró derrotar a Moody y Draco se quedó mirando el cuerpo caído de su atacante. ¿Cómo lo había hecho Harry? Quienquiera que fuera Moody, era un adulto. Harry solo tenía 14 años.
Draco esperó a que Harry entrara por la puerta, pero cuando no pasó nada, se dio cuenta de que su primo probablemente sospechaba que Moody estaba fingiendo otra vez. Abrió la boca para llamar a su Harry, antes de recordar el hechizo silenciador. En lugar de eso, Draco intentó ponerse de pie, pero sus piernas estaban demasiado débiles y terminó desplomado contra la pared esperando que algo sucediera. Draco nunca podría sentirse más aliviado que cuando escuchó la voz de Sirius en el pasillo con Harry, pero entonces su padrino atravesó lentamente la puerta junto con Sirius, la profesora McGonagall y el profesor Flitwick, y Draco demostró que estaba equivocado. Esperó pacientemente y en silencio a que el tío Severus fuera a ver cómo estaba Moody, y luego a que su padrino se acercara a él y le quitara el hechizo silenciador. ¿Cómo estás, Draco?, preguntó suavemente el tío Severus, agachándose a su lado. Me duele, admitió Draco, apretando la mandíbula para evitar estallar en lágrimas de alivio. El tío Severus frunció el ceño preocupado. ¿Qué te ha lanzado? La maldición Cruciatus, respondió Draco, mirando su brazo izquierdo que todavía temblaba por las secuelas de la maldición. La expresión del tío Severus se torció como si estuviera sufriendo. Lo siento. No fue tu culpa, señaló Draco, mirando hacia donde Sirius, McGonagall y Flitwick estaban reunidos alrededor del cuerpo de Moody. No creo que él sea en realidad Moody. Dijo que era un mortífago y que había ido a Azkaban. El tío Severus pareció sorprendido. Perdón. Draco. Harry entró corriendo al aula, con la profesora Vector a unos pasos detrás de él. ¿Estás bien? Señor Potter. Lo reprendió el profesor Vector. Le dijeron que esperara en el pasillo. Draco miró a su primo que le había salvado la vida. Gracias a ti. Intentó ponerse de pie de nuevo, pero no pudo encontrar la fuerza en sus piernas para levantarse. Te debo una deuda de vida. 44, 44, 44, Draco tenía razón, anunció Sirius horas después, cuando se encontraron en su habitación y la de Harry. El mago que lo atacó no fue Alastor Moody. Fue Barty Crouch Jr. Harry miró a Sirius con incredulidad. ¿Perdón? Theo parecía tan sorprendido como se sentía, pero Draco no parecía sorprendido en absoluto. En realidad era Barty Crouch Jr., que tomaba la poción multijugos, repitió Sirius con paciencia. El verdadero Alastor Moody ha pasado los últimos 9 meses encerrado en el fondo de su baúl. Lo han enviado a San Mungo para que lo traten, pero Madame Pomfrey cree que se recuperará por completo. Harry se preguntó si debería haberse sorprendido menos. Había oído hablar de Barty, por supuesto. Él, Rudolphus y Bellatrix Lestrange, habían sido los mortífagos que habían torturado a los padres de Neville hasta volverlos locos. No solo eso, sino que había sido el heredero de la antigua y noble casa de Crouch hasta que su padre, Lord Crouch, lo había repudiado. Fue sorprendente y completamente extraño, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía que el profesor Moody hubiera sido Barty. O, al menos, explicaba muchas cosas. Como por qué el profesor Moody se había esforzado en enseñarles teoría mágica, ya que Barty solo tenía 19 años cuando fue sentenciado a cadena perpetua en Azkaban. Y por qué había atacado a Draco, ya que obviamente, como mortífago, Barty no había apreciado la traición de Lord Malfoy. Así que, sí, Harry pensó que tal vez debería haberlo esperado, excepto que no lo había esperado. Porque se suponía que Dumbledore y Moody se conocían muy bien, y Dumbledore había sido quien lo había contratado. Harry no podía imaginarse no darse cuenta si alguien se hacía pasar por uno de sus amigos por una poción multijugos, especialmente si habían mantenido la farsa durante la mayor parte de un año. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó Draco en voz baja, sin levantar la vista de sus manos. Amelia no se siente muy segura de la seguridad de Azkaban, por lo que está retenido en una de las pequeñas celdas del ministerio, explicó Sirius. Mañana se celebrará una sesión de emergencia de Luizengamot para decidir si se enfrentará al beso del Dementor por sus acciones. Harry observó con preocupación cómo Draco cerraba los ojos con alivio mientras se dejaba caer en su silla. Nunca había visto a su primo tan vulnerable. Harry quería poder consolarlo, pero no tenía idea de qué decir. Bien, dijo Theo, estremeciéndose. ¿Estabas allí cuando lo interrogaron?, le preguntó Harry a su padrino. ¿Usaron Veritaserum? Lo era y sí, lo hicieron, respondió Sirius. Él admitió haber sido quien ingresó tu nombre en el cáliz. ¿Te dijo por qué?, preguntó Harry esperanzado. Aparte de por qué Voldemort se lo dijo también. No, Sirius se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. No parecía saberlo. Oh, Harry se pasó una mano por el pelo. Porque habría sido bueno tener esa información.
Ya casi se acabó, señaló Theo. Solo queda una tarea y, después de verte en acción hoy, no creo que tengas ningún problema. Excepto que todavía no tengo idea de lo que implicará, suspiró Harry. Y quién sabe qué tiene Voldemort bajo la manga. Dudo que me haya inscrito en el torneo solo para verme hacerlo bien. Él no sabía que lo harías bien, le recordó Sirius. Y aún así pensó que podrías unirte a él cuando entró en ti. Quizás solo estaba tratando de ponerte a prueba. Theo se quedó boquiabierto. ¿El señor oscuro pensó que te unirías a él? ¿Por qué pensaría eso? Ni siquiera dejas que la gente diga sangre sucia a tu alrededor. Dígaselo a Weasley y al resto de la escuela, dijo Harry con un bufido. Parece que creen que Voldemort y yo somos una gran pareja. No se puede esperar más de unos plebeyos ignorantes, comentó Draco con desdén. Para responder a tu pregunta, Theo, el señor oscuro creía que Harry estaba considerando unirse a él porque su padre se lo había dicho. El señor oscuro sospechaba de la relación de Harry con nuestra casa, así que su padre le dijo que estábamos cortejando a Harry para que se pasara al lado oscuro. Harry sonrió divertido y aliviado a la vez. Draco se sentía claramente más él mismo si insultaba a los no tradicionalistas y hacía referencias a Star Wars. Los ojos de Theo se abrieron de par en par. Eso explica algunas cosas. Confío en que no compartirás esto con nadie, le dijo Sirius con severidad. Si bien las verdaderas lealtades de Lucius ahora son de conocimiento público, no le haría ningún bien a la reputación de Harry que la gente supiera que el señor oscuro creía que desertaría. Theo asintió rápidamente. Por supuesto, mi señor. La información sobre las acciones de Barty Crouch Jr. este año también es información privilegiada, continuó Sirius con severidad, sus ojos se movieron de Theo a Draco y finalmente a Harry. La única razón por la que les cuento todo esto es porque sería injusto para Modi que ustedes tres creyeran que él fue quien los atacó. No deben contarle a nadie lo que sucedió hoy, ni siquiera a sus prometidas. Harry asintió con seriedad. Lo entendemos, Sirius, tendremos que inventar una buena excusa para explicar por qué nadie nos ha visto desde que terminaron las clases. Incluso nos perdimos la cena. Sin mencionar que Neville y más de una docena de Slytherins me vieron salir apresuradamente de la mazmorra de Slytherin cuando escuché que Draco estaba solo con Modi. ¿Cómo sabías que algo andaba mal?, preguntó Theo con curiosidad. No puedes saber que el profesor Modi era en realidad Barty Crouch Jr. Había estado mirando a Draco de forma extraña toda la semana, y hubo algunas veces en las que sus miradas parecían un poco homicidas, explicó Harry, lanzándole a Sirius una mirada de disculpa, cuando su padrino se volvió hacia él sorprendido. Pensé que tal vez Modi no creía que Lord Malfoy había estado espiando al señor oscuro para el ministerio y estaba enojado porque lo habían exonerado. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Sirius evidentemente preocupado. Era ojo loco Modi, le recordó Harry. Es un héroe de guerra. Pensé que me estaba volviendo paranoico. No te lo reprocharía, comentó Draco en voz baja. Creo que voy a ser paranoico por el resto de mi vida. 44, 44, 44. Harry se preguntó qué decía eso sobre su escuela, que nadie pareciera particularmente sorprendido al escuchar que Modi había renunciado a su puesto y se iba de Hogwarts inmediatamente. Supuso que tenía sentido, después de todo, Modi no era el primer profesor de defensa contra las artes oscuras que se había ido antes de fin de año, y todos sabían que el puesto estaba maldito. Como siempre, circularon algunas historias locas sobre por qué Modi se iba y, como era de esperar, más de unas cuantas involucraban a Harry, el malvado mortífago, pero incluso esas historias parecieron calmarse durante la semana. De hecho, si no fuera por el hecho de que Remus y Snape habían comenzado a dar clases de defensa contra las artes oscuras, además de las suyas, Harry dudaba que alguien hubiera recordado que había sucedido algo. Bueno, cualquiera excepto él, Draco y Theo, claro, pero Harry pensó que probablemente hubiera sido extraño si hubieran superado su experiencia tan rápido. Aún así, las pesadillas y los constantes estremecimientos ante cualquier movimiento fuerte o repentino se volvieron aburridos muy rápido y no hicieron que fuera más fácil ocultarles la verdad a sus amigos. De hecho, Harry sabía a ciencia cierta que todos y cada uno de sus amigos sabían que algo había sucedido, incluso los gemelos, aunque afortunadamente todos parecían estar bien con no saber los detalles. Harry deseaba que su mente se diera cuenta de que ya no estaba en peligro, especialmente porque Barty Crouch Jr. había recibido el beso del Dementor el día después del ataque. Todo había terminado, ¿por qué su mente no podía comprenderlo?
Al principio, Harry estaba preocupado de que pudiera convertirse en un problema a largo plazo, pero afortunadamente solo le llevó una semana y media dejar de estremecerse ante movimientos repentinos y ruidos fuertes. Theo y Draco tardaron un poco más, pero con el tiempo también empezaron a volver a la normalidad. Algo por lo que Harry sabía que compartían su alivio. Había sido vergonzoso no tener el control de sus acciones y, más de una vez, se habían ganado la burla de algunos de sus compañeros de clase a quienes les parecía divertido que los tradicionalistas, normalmente serenos, estuvieran tan nerviosos. Harry no estaba seguro de cuándo había empezado a agradecer que los Ravenclaw fueran unos idiotas prejuiciosos y paranoicos. Seguro que al principio le había dolido, pero a medida que pasaban las semanas había empezado a disfrutar de los beneficios que le proporcionaba ser el rechazado de Ravenclaw. Prefería la sala común de Slytherin a la de Ravenclaw y disfrutaba de tener una habitación para él solo en los aposentos de Sirius, sin mencionar que McGonagall todavía permitía a los estudiantes sentarse en cualquiera de las 4 mesas de las casas. Flitwick estaba horrorizado por el comportamiento de su casa y había comenzado a quitarle 50 puntos a Ravenclaw por cada día que rechazaban a Harry. Hasta ahora, la casa Ravenclaw había logrado perder tantos puntos que su total era de -1000, un récord de Hogwarts. Harry no estaba seguro de por qué el profesor persistía, ya que la pérdida de puntos obviamente no estaba haciendo una diferencia en su comportamiento, pero agradecía la muestra de apoyo. No es que quisiera que Flitwick encontrara una forma más efectiva de persuasión. Temía el día en que la casa Ravenclaw cambiara de opinión y lo invitara de nuevo. Se había acostumbrado tanto a poder pasar tiempo con sus amigos en la sala común de Slytherin y comer con ellos en la mesa de Slytherin. Antes de que saliera el artículo de Skeeter y provocara que su casa lo exiliara, solo había podido hablar con los gemelos Weasley unas pocas veces a la semana, pero ahora se unían al grupo en la mesa de Slytherin para al menos una comida al día. No quería volver a verlos solo en sus prácticas quincenales de animados y la práctica semanal de magia sin varita, no es que Fred viniera a la segunda. Aún así, sabía que las cosas no podían continuar así para siempre. Un día, los Ravenclaw se darían cuenta de que no era un mortífago malvado y lo invitarían de nuevo, y no tendría más opción que volver con ellos. Solo esperaba que McGonagall todavía permitiera que los estudiantes comieran en cualquiera de las mesas de la casa cuando eso sucediera. ¿Estás listo? Harry respiró nervioso y asintió, tratando de ignorar la forma en que sus amigos lo miraban. No intentes forzar la transformación por completo, le advirtió Sirius, desde donde estaba agachado frente a Harry. Hazlo por etapas y asegúrate de transformar tu cabeza al final. Harry asintió de nuevo. No era información nueva, ya que Sirius se la había explicado varias veces, pero siempre era bueno recordarla. Cerró los ojos y comenzó con sus ejercicios de respiración que lo ayudarían a sumergirse en su meditación. Recordó una época en la que meditar le había resultado difícil, cuando le había llevado mucho tiempo encontrar su estado meditativo y le había costado no distraerse. Ahora era tan fácil como caminar. Sabía exactamente lo que tenía que hacer para lograrlo y había entrenado su cuerpo, su mente y su magia para hacerlo con facilidad. Trajo la imagen de su forma animada a su mente y centró su atención en transformar su brazo izquierdo y, en cuestión de segundos, pudo sentir cómo se transformaba sin dolor en un ala. Su brazo izquierdo fue el siguiente, luego transformó sus piernas una a la vez, y finalmente su torso. Sabía que debía verse ridículo. Un pájaro gigante con cabeza humana. Luego vino la parte más difícil y peligrosa. Harry dejó que su mente se calmara un poco y luego trajo la imagen del búho de vuelta al centro de su mente. Podía hacerlo. Todo lo que necesitaba hacer era transformar su cabeza y luego toda su forma se encogería a su tamaño real. Nunca antes había transformado su cabeza, ya que era el último paso para convertirse en animago, pero Sirius le había asegurado que sería más fácil que cualquiera de las otras partes de su cuerpo, ya que querría transformarse y ser una con el resto de su cuerpo. El problema era que si cometía un error con la transformación existía la posibilidad de que dañara su cerebro y nunca se recuperara por completo. Según Sirius, la posibilidad era mínima, pero era una perspectiva intimidante. Necesitaba transformar su cabeza en la cabeza del búho, su cabeza en la cabeza del búho, su cabello en las plumas del búho, sus ojos en los ojos del búho, su boca y de repente, todo su cuerpo pareció hacer algo. La sensación era indescriptible. No era doloroso, era simplemente, Harry no podía pensar en una sola palabra para describirlo. ¿Sí? Exclamó Sirius en voz alta. Lo lograste. Harry abrió los ojos lentamente y parpadeó confundido.
Todo se veía muy diferente, y no solo porque medía menos de 60 centímetros. Las cosas parecían más detalladas, más enfocadas. ¿Puedes volar?, preguntó Draco, y Harry quedó fascinado al descubrir que podía saber exactamente dónde estaba parado su primo, a pesar de que estaba parado detrás de él. Sin embargo, era una buena pregunta y Harry se concentró en mover sus alas. Las agitó unas cuantas veces, antes de soltar un grito de sorpresa cuando sus pies realmente dejaron el suelo. Agitó sus alas unas cuantas veces más y se encontró a unos cuantos pies en el aire, volando directamente hacia una de las paredes cercanas sin tener idea de cómo detenerse. Immobulus. Llamó rápidamente la voz de Sirius. Harry ululó silenciosamente de alivio cuando el hechizo le impidió chocar contra la pared. Creo que volar debería ser una actividad al aire libre, comentó Sirius secamente. Harry se sobresaltó cuando unas manos lo levantaron suavemente del aire y luego lo colocaron en el suelo. Finito, murmuró Sirius, y Harry usó su recién recuperada habilidad para moverse y volvió a guardar sus alas. ¿Qué tal si te transformas de nuevo ahora?, sugirió Sirius. Querrás practicar la transformación unas cuantas veces más hoy para que puedas transformarte más rápido. Harry cerró los ojos y realizó el proceso que normalmente utilizaba para deshacer una de sus transformaciones parciales. La sensación de volver a transformarse fue tan indescriptible como la original y, antes de que se diera cuenta, estaba de pie sobre sus dos pies humanos. Fue increíble, exclamó Theo. Draco miró a Harry. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Te dolió? ¿Cómo te sientes ahora? Harry sonrió divertido ante las preguntas de sus amigos. Fue extraño. No tengo palabras para describir cómo me sentí. No me dolió, aunque ahora me duelen los brazos. ¿De los que vuelan?, preguntó Neville con curiosidad. Debe ser así, convino Harry. Lo cual es un poco patético, en realidad. Apenas he volado. Tendría sentido que tus alas utilizaran músculos diferentes a los que usas habitualmente, comentó Theo. Me llevará un tiempo acostumbrarme, le dijo Sirius con una expresión orgullosa. Me llevó semanas de práctica lograr que mis patas delanteras se pusieran en posición vertical. Tu padre pasó las primeras semanas con sus astas en el suelo porque su cuello no era lo suficientemente fuerte como para sostenerlas. Harry sonrió ante la imagen. No consideré que tal vez tendría que desarrollar músculos en mi forma animaga. Alegraos de que los animales se desarrollen mucho más rápido que los humanos, sonrió Sirius. Los búhos cornudos tardan entre 9 y 10 semanas en poder volar, recordó Harry de la lectura que había hecho. Exactamente, asintió Sirius. Tus músculos se desarrollarán más rápido en tu forma de búho de lo que lo hacen normalmente. Harry sonrió aliviado. Me alegro. ¿Puedo intentarlo de nuevo? Adelante, Sirius se reclinó en su silla. Esta vez, intenta transformarte simultáneamente. Tu magia tendrá una idea de lo que estás buscando ahora, así que debería ser más fácil. Harry no usaría la palabra más fácil para describirlo, aunque supuso que tampoco era exactamente más difícil. Solo le tomó un poco más de tiempo convencer a su cuerpo y a su magia para completar la transformación, pero incluso así no fue mucho más largo que hacer cada extremidad individualmente. La tercera vez que Harry completó la transformación, tardó aún menos tiempo y, al cabo de 2 horas, pudo completar la transformación en menos de 1 minuto. Sus amigos, que habían comenzado su sesión de práctica observando a Harry en lugar de practicar sus propias formas, también estaban progresando y Harry pensó que todos ellos probablemente habrían completado la transformación para principios del próximo año escolar si todos continuaban trabajando en ello. Incluso Fred, que era el que estaba menos avanzado, había completado 3 extremidades y estaba trabajando en su cuarta. Aquí. Harry aceptó el trozo de pergamino de manos de Sirius y lo miró con curiosidad. ¿Qué es? Necesitarás completarlo para registrar tu forma animaga, explicó Sirius. Harry levantó la mirada con el ceño fruncido. ¿Registrarlo? Sí, Sirius asintió con seriedad. Tú y mi padre no registraron el vuestro, señaló Harry. ¿No sería un buen truco para tener bajo la manga? Sirius suspiró. Harry, ya tienes muchos trucos bajo la manga, y ninguno de ellos te hará ganar 2 años en Azkaban. ¿De verdad quieres arriesgarte a que Rita Skeeter lo descubra y escriba un artículo al respecto? Harry se quedó boquiabierto. Por supuesto. Eso lo explica todo. Sirius le dirigió una mirada extraña. ¿Qué? Skeeter debe ser un animago no registrado. Explicó Harry rápidamente. Piénsalo.
Modi, bueno, Crouch, podía ver a través de las cosas, así que no podía haber estado escabulléndose por el terreno bajo una capa de invisibilidad, pero si era un animago nadie la habría reconocido. Sirius negó con la cabeza. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Harry soltó una carcajada. No lo sé. He estado pensando en ello durante un tiempo, y Luna me dijo algo sobre que ella es un coleóptero, que significa escarabajo, pero no tenía ningún sentido para mí. Pensé que Luna estaba siendo vaga, pero se me ocurrió. Debe ser un animago escarabajo. Había un escarabajo en el cabello de Daphne cuando la invité a acompañarme al baile de Navidad. Los ojos de Sirius inclinaron su cabeza hacia un lado, considerándolo. Nunca había oído hablar de alguien que tuviera una forma animaga de insecto antes. Probablemente porque la mayoría de la gente que se entera de que su formulario es un error no se molesta en hacerlo, señaló Harry. Pero es que Ether debe haberse dado cuenta de que podía usarlo para conseguir buenas historias. Los ojos de Sirius brillaron con picardía. Tendremos que atraparla en el acto para poder denunciarla. Será fácil, le dijo Harry con confianza. La tercera prueba es en 3 semanas, ella estará rondando por allí buscando información al respecto. Le lanzó a Sirius una mirada frustrada. No es que yo sepa nada al respecto. Sirius parecía apenado. Está bien, pero mientras tanto, tienes que completar ese formulario. Si te ha estado espiando en forma de insecto, existe la posibilidad de que ya sepa que eres un animago y solo esté esperando un buen momento para publicar la información. Harry hizo una mueca. Bien. ¿Y tú? ¿Qué hay de mí? Si ella conoce mi forma, probablemente conozca la tuya, señaló Harry. Hablas de ello con bastante frecuencia cuando practicamos. Ya estoy registrado, le dijo Sirius. He estado en Azkaban una vez, no hay forma de que me arriesgue a que me envíen de vuelta. Harry supuso que eso tenía sentido. Espera, ¿y si es que Ether está aquí ahora? Los ojos de Sirius se abrieron de par en par y en cuestión de segundos su varita estuvo en su mano. Rebelio. Ambos miraron alrededor de la habitación, buscando algo que brillara, antes de suspirar de alivio cuando nada lo hizo. Entre esto, lo que pasó con Crouch y lo que pasó con Dumbledore, voy a estar tan paranoico como Modi, comentó Harry con una mueca. Sirius le puso una mano en el hombro. Lo siento, Harry. Harry suspiró. No es tu culpa. Lo sé, pero aún así lo siento, le dijo Sirius solemnemente, antes de que su expresión se iluminara de repente. Pero tengo buenas noticias para ti. ¿Sí? Harry se enderezó con anticipación. Tenemos que ir al campo de Quidditch, dijo Sirius, poniéndose de pie. Harry se puso de pie con el ceño fruncido y confundido. ¿Por qué? Nos encontraremos con Ludo allí, le dijo Sirius con una sonrisa. El corazón de Harry dio un vuelco de emoción. ¿Ludo Bagman? ¿Quieres decir que finalmente vamos a descubrir qué es la tercera prueba? Sí, Sirius parecía satisfecho consigo mismo. Nos reuniremos con ellos allí en 10 minutos. Gracias a Merlin. Exclamó Harry, sacando rápidamente a Sirius de sus aposentos. Sinceramente, no sé cuánto tiempo más podría haber esperado sin volverme loco. Tendrás 3 semanas para prepararte, señaló Sirius. 2 semanas y 5 días, corrigió Harry. Estaba haciendo el recuento antes, y no es tiempo suficiente para que podamos prepararnos razonablemente. Sirius parecía divertido. Estarás bien. Tengo plena confianza en ti. Solo tengo 14 años, señaló Harry mientras bajaban las escaleras hacia el vestíbulo de entrada. Todos los demás tienen 17. Y aún así, los estás derrotando, le recordó Sirius, justo cuando Cedric llegaba desde la sala común de Hufflepuff. Feliz encuentro, Lord Black, Harry. Cedric hizo una reverencia a modo de saludo. Feliz encuentro, respondieron Harry y Sirius asintiendo. Cedric se puso al lado de Harry mientras salían del castillo y comenzaban a caminar hacia el campo de Quidditch. ¿Alguna idea de cuál podría ser la tercera prueba? Sirius lo sabe, le dijo Harry con un suspiro. Pero ha hecho un juramento de no decírnoslo. Cedric se lanzó nervioso hacia Sirius. No puedo creer que hayan esperado tanto para decírnoslo, le dijo Harry. La prueba es en 2 semanas y 5 días. Cedric gimió. No me digas eso. Deberían habérnoslo dicho hace semanas, dijo Harry, lanzándole a Sirius una mirada de descontento. Sirius parecía divertido. Da gracias por las 2 semanas y los 5 días. Siempre podrían haber decidido imponértelo como la primera prueba. Harry hizo una mueca al pensarlo. ¿Eso habría sido demasiado?
Se quedó en silencio cuando doblaron una esquina y vieron el campo de Quidditch, o al menos, lo que alguna vez había sido el campo de Quidditch. ¿Qué demonios? ¿Qué le han hecho? Preguntó Cedric indignado. Esperábamos poder jugar otro partido de Quidditch el próximo fin de semana. Harry miró detenidamente el campo de Quidditch. Parecía como si lo hubieran convertido en un hábitat para la fauna o algo así. Los aros de Quidditch habían desaparecido y el suelo, que antes estaba cubierto de hierba, ahora estaba formado por piedras irregulares. Había una cresta formada por cantos rodados y rocas que parecía tener aproximadamente 1,5 metros de altura y se extendía por 3/4 partes del campo a su izquierda. Un gran estanque de agua de al menos 25 metros de ancho y con la forma de la letra C a su derecha. Y numerosos cantos rodados pequeños, la mayoría de los cuales apenas medían 2 pies de ancho y 3 de alto, esparcidos por toda la zona. Por aquí, ordenó Sirius, guiándolos alrededor de las rocas hasta el centro del campo, donde Bagman los esperaba con los campeones de Durmstrang y Beaux Batons. Hola. Los saludó alegremente Bagman cuando se acercaron. Por el contrario, Víctor, Ninke, Fleur y Acelline se inclinaron cortésmente. Feliz encuentro, Lord Black. Feliz encuentro, heredero Black. Feliz encuentro, heredero Diggory. Un feliz encuentro, confirmó Harry asintiendo, mientras Sirius y Cedric hacían lo mismo. Bagman pareció incómodo por un momento, pero luego se recompuso. Ricteo, bueno, esta es tu tercera tarea. Extendió los brazos invitándolos a mirar a su alrededor. Harry lo hizo, pero no vio nada nuevo. Ahora, Bagman volvió a llamar la atención de todos. Estoy seguro de que todos saben lo que hemos creado aquí. Harry notó que los otros 5 campeones parecían tan confundidos como él. No, señor. No. Repitió Bagman, con el rostro decepcionado. ¿Y ahora qué? Harry alzó una ceja sorprendido cuando, con un movimiento de la varita de Bagman, una llamarada surgió de la piedra a 3 metros de ellos. Giró la cabeza y vio otros 2 lugares en la arena donde había ocurrido lo mismo. En lugar de extinguirse, las llamas continuaron ardiendo, creando 3 columnas de fuego que se extendían más alto que él. No, Fleur negó con la cabeza con firmeza. Oh, Bagman miró a Cedric, Ninke y Víctor con esperanza, antes de que su expresión volviera a decaer. ¿Nadie? No, murmuró Víctor, negándolo. Bueno, eso significa que puedo contárselo todo, ¿no? Bagman se animó ante la idea. Es bueno, supongo que no estoy seguro de que haya una palabra para eso en realidad, pero básicamente, cada uno de ustedes se ubicará detrás de una de las rocas que rodean los bordes de la arena y luego participarán en un duelo no tradicional hasta que haya un vencedor. Harry intentó disimular el alivio que sentía. Podía batirse en duelo. ¿Cuáles son las reglas? No hay ninguno, dijo Bagman sonriendo. Bueno, salvo lo obvio, claro. Sirius tomó el mando. No puedes causarle a tus oponentes ningún daño permanente. Toda herida que provoques debe poder curarse en 24 horas. ¿Se cura con pociones y magia o de forma natural? Preguntó Harry. Curado por un sanador profesional, aclaró Sirius. No puedes usar ningún hechizo que haya sido prohibido por el Ministerio de Magia británico. No puedes abandonar la arena. Lo único que puedes llevar a la arena es tu varita. ¿Qué pasa con el uso de talentos sobrenaturales? Preguntó Acelline, mirando fijamente a Fleur y Harry con los ojos entrecerrados. Sirius no parecía impresionado. Todos los talentos y habilidades que cualquier campeón pueda poseer están permitidos, siempre y cuando respeten todas las demás reglas. Pero eso es injusto. Protestó Acelline. Solo porque no seamos fenómenos, Sirius se puso rígido. ¿Qué fue eso, señorita Moreau? Acelline palideció. Le pido perdón, Lord Black. No es mi perdón lo que deberías pedir, le dijo Sirius con severidad. Le debes una disculpa a mi heredero y a la señorita de la Cour. Acelline parecía haberse tragado un limón, pero se volvió hacia Harry y Fleur. Les pido perdón por mi grosería. Harry asintió en señal de reconocimiento y decidió ignorar la falta de sinceridad de la disculpa. No tenía sentido causar un escándalo, en especial por una bruja francesa llena de prejuicios que regresaría a su propio país dentro de un mes. Bagman se aclaró la garganta nervioso. La última persona que quede en pie en la arena será declarada ganadora y se convertirá en el campeón de los 3 magos. Harry frunció el ceño. ¿La última persona en pie? ¿O la última persona consciente y dispuesta a luchar? La segunda, respondió Sirius. Si quedas inconsciente o fuera de la arena, quedas inmediatamente fuera de la prueba.
Sin embargo, también puedes rendirte lanzando chispas rojas al aire. ¿Qué pasa con los puntos que ganamos en las tareas anteriores? Preguntó Cedric. Ah, dijo Bagman, emocionado. Ellos decidirán cuándo entraréis en la arena. La señorita Moreau y la señorita de la Cobre entrarán primero, ya que actualmente están en quinta y sexta posición. Después de un minuto entrará el señor Krum, luego el señor Digori, la señorita Viseri, por último, el señor Potter. Ari lo consideró. Parecía una buena opción en términos de ventajas. Lo ideal sería que, cuando entrara en la arena, algunos de los otros campeones ya hubieran sido derrotados. Pero eso tampoco es justo. Protestó Aceline. ¿Por qué deberían venir más tarde? Bagman frunció el ceño. Bueno, las otras tareas tienen que significar algo, ¿no? No tiene sentido tener 3 tareas si solo importa la última. La última prueba también debería evaluarse por puntos, argumentó Aceline. De esa manera, nosotros, que necesitamos más puntos, aún tendríamos la oportunidad de ganar. Aún lo haces, le dijo Sirius. Solo tendrás que derrotar a los otros 5 campeones para lograrlo. ¿Y si derroto a todos menos a uno, el Zen también queda derrotado? Preguntó Aceline. ¿Qué Zen? Entonces tú quedarás en segundo lugar, le dijo Sirius rotundamente. Para mí, tiene sentido, asintió Fleur y le lanzó a Aceline una mirada de reproche. Aún así, haré lo mejor que pueda. Todo el cuerpo de Aceline pareció ponerse rígido mientras se giraba hacia Fleur con una expresión hostil. Yo también lo haré, por supuesto. Ella sacudió la cabeza con altivez. Hubo un silencio largo e incómodo antes de que Bagman diera un paso adelante. ¿Alguna pregunta? Preguntó, frotándose las manos. No. Está bien, volvamos adentro, ¿de acuerdo? Ari echó un último vistazo a la arena antes de seguir a los demás de vuelta al castillo. Las rocas estaban allí, obviamente, para ayudarlos a esconderse de sus oponentes y mantenerse fuera de la línea de fuego. Sería muy diferente del duelo habitual que tenía con Sirius, que era 1 contra 1 sin ningún tipo de refugio. Con suerte, la sala de entradas y salidas podría recrear algo similar para ayudarlo a descubrir cómo batirse a duelo en ese tipo de entorno. Entonces, ¿un duelo? Preguntó Draco durante el desayuno a la mañana siguiente. ¿Eso es todo? En realidad, es más bien una batalla, corrigió Harry. No habrá ninguna de las reglas o la etiqueta habituales de los duelos. Sin duda hay algunas reglas, comentó Theo. No van a dejar que os matéis entre vosotros. Harry asintió con la cabeza. No podemos hacer ningún daño que un sanador no pueda reparar en 24 horas y no podemos usar ningún hechizo ilegal. ¿Eso es todo? Preguntó Neville, con las cejas levantadas. Eso te deja con muchísimas opciones. Lo sé, Harry dejó que su sonrisa se extendiera por su rostro. En realidad, lo espero con ansias. El único problema es que Sirius no puede ayudarme a entrenar. La mayoría de sus amigos miraron hacia la mesa principal donde Sirius estaba hablando con Madame Brusilov. No es de extrañar, ¿verdad? Daphne inclinó la cabeza hacia un lado. No ha podido ayudar con ninguna de las otras tareas. No, reconoció Harry. Pero ha estado batiéndose a duelo conmigo todo el año y, ahora que realmente necesito practicar, tiene que parar. Aparentemente, se lo permitía cuando yo no sabía que iba a batirme a duelo en una prueba, pero ahora iría en contra del juramento que ha hecho. Entonces, ¿cómo te prepararás? Preguntó Neville con curiosidad. Bueno, Harry los miró a todos. Esperaba que... Absolutamente no. Interrumpió Draco con firmeza. No hay forma de que me enfrente aquí en un duelo. Te he visto en acción y no quiero terminar en el lado equivocado de tu varita. Harry tuvo que tragarse una mueca al recordar su duelo con Barty Crouch Jr. ¿Y si fuerais todos vosotros contra mí? Draco lo consideró. Está bien, pero no puedes usar ningún hechizo peligroso. Trato hecho, convino Harry rápidamente. Define peligroso. Aunque me tiente decir algo más que un hechizo punzante, Draco hizo una mueca, cualquier cosa que requiera un sanador para sanarla. Harry asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de mirar a su alrededor y ver al resto de sus amigos. ¿Qué pasa con el resto de ustedes? Te ayudaré, dijo Daphne rápidamente, mientras Neville y Luna asintieron. Yo también lo haré, añadió Theo. Estoy dentro, asintió Blaise. ¡Genial! Harry sonrió. Gracias. Ahora solo tengo que conseguir que Takashi, Fred y George se unan. Son de sexto y séptimo año, señaló Neville con los ojos muy abiertos. Lo mismo ocurre con los demás campeones, señaló Daphne.
Sí, pero solo son 5, argumentó Neville. Si ellos están involucrados, seremos 8 contra Harry. Me vendrá bien, le dijo Harry. Necesito aprender a batirme en duelo contra más de una persona a la vez. Cuanto más, mejor. Además, Theo intercambió una mirada con Draco. Harry probablemente sea mejor que ellos en los duelos. Nosotros 5 no tendríamos ninguna oportunidad contra él. Neville miró a Theo con los ojos entrecerrados, antes de volverse hacia Draco y luego hacia Harry. Supongo que esto está relacionado con esa cosa de la que no puedes hablar. Gryffindor, dijo Draco con desdén hacia Neville. No tienen ningún sentido de la astucia. Lo tomaré como un sí, sonrió Neville. Así que no hagas más preguntas. Draco sacudió la cabeza con evidente disgusto. Gryffindor. Entonces, ¿nos encontraremos con todos ustedes en la sala de entrada y salida después de las clases? Preguntó Harry, después de compartir una sonrisa divertida con Neville. Espero que sea posible crear algo similar al recinto en el que se llevará a cabo la tercera prueba a menos de 2 semanas de los exámenes. Sus clases eran principalmente de repaso, lo que a Harry le resultaba frustrante. Ya llevaba más de un mes preparándose para los exámenes y muy poco de lo que los profesores les pedían que repasaran le resultaba útil. En cierto modo, era alentador, ya que sugería que le iría bien en los exámenes, pero Harry tenía mejores cosas que hacer que practicar la transfiguración entre especies, que no le sería de utilidad en la tercera prueba, o el encantamiento invocador, que podía hacer sin varita. Estuvo tentado de aceptar la opción de no presentarse a los exámenes que conllevaba ser un campeón de los 3 magos, ya que de esa manera tal vez podría convencer a sus profesores de que lo dejaran faltar a clases, pero sabía que se arrepentiría. Es cierto que la mayoría de sus exámenes no eran tan importantes, pero tenía que rendir su timo de runas antiguas y no había forma de que quisiera posponerlo por un año. Entonces, después de una mañana de revisión innecesaria de exámenes, Harry visitó la biblioteca durante el almuerzo para buscar algunos libros sobre estrategias de duelo que pudiera comenzar a leer durante sus clases de la tarde. No estaba seguro de cómo les iría a sus profesores, pero afortunadamente Remus McGonagall, que estaba tomando su clase de defensa contra las artes oscuras, parecían entender la necesidad de que se concentrara en investigar para la tercera prueba. Aunque McGonagall le hizo demostrar que podía lanzar todos los hechizos que la clase estaba revisando antes de dejarlo centrar su atención en su libro. Ni siquiera intentó leer durante la clase de pociones, en parte porque era la materia más difícil de revisar fuera de clase y en parte porque sabía que Snape no estaría impresionado. Finalmente, las clases terminaron y, después de dejar su mochila en su habitación y la de Sirius, Harry se dirigió a la sala de entrada y salida. Fue el primero de sus amigos en llegar y, mientras caminaba de un lado a otro frente a la pared, Harry trató de mantener la imagen de la arena de duelo en su mente. Una vez que apareció la puerta, Harry la abrió antes de sonreír con satisfacción. Había olvidado lo grande que podía ser la habitación, ya que normalmente le pedía que formara una habitación mucho más pequeña, pero esta habitación era tan grande como cuando la había visto llena de basura, si no más grande. No solo el tamaño era perfecto, sino que la cresta de piedra estaba allí, al igual que las rocas, los pilares de llamas y el estanque de agua. Esto sería perfecto. ¡Guau! Comentó Neville, entrando detrás de él. Esta habitación es enorme. Lo sé. Harry se giró para mirarlo. Es genial. ¿Son rocas de verdad? Preguntó Neville, caminando hacia la más cercana y golpeándola con el puño. ¡Ay! Harry se rió entre dientes. Entonces, ¿son reales? ¿Eso significa que el fuego también es real? Preguntó Neville, lanzando una mirada preocupada hacia los pilares de llamas. Supongo que sí, asintió Harry. ¿Y el agua? ¿Cómo lo hace la habitación? Preguntó Neville, mirando a su alrededor. Cuando solo había sillas y cojines, supuse que los había tomado prestados de algún otro lugar del castillo, pero estas piedras... Pero no eran sillas cualquiera, señaló Harry. La mayoría de las veces eran réplicas exactas de una de las habitaciones de Grimmauld Place. En cuanto a cómo funciona, no tengo ni idea. Debe ser algún tipo de transfiguración, ¿verdad? Preguntó Neville. Quizás con runas, sugirió Harry. La profesora McGonagall podría saberlo. ¿Podrías preguntarle? Neville sonrió tímidamente. No estoy seguro de que me importe tanto. Tal vez no, pero ahora que lo mencionas, yo sí, le dijo Harry. ¿Te imaginas poder replicar esta habitación? Podrías tener una sala de entrada y salida en tu casa. ¿Qué pasaría si tuviéramos una casa entera con habitaciones como esta? Preguntó Neville.
De esa manera tendríamos tantos dormitorios, baños o salas de estar como necesitáramos. O simplemente podrías visitar la mansión Malfoy, comentó Draco con altivez, entrando en la habitación. Tenemos 10 baños solo en el ala izquierda. ¿Por qué alguien querría tantos baños? Preguntó Neville, levantando las manos. 10 invernaderos, lo entiendo, pero 10 baños. ¿Por qué querrías 10 invernaderos? Draco puso los ojos en blanco. Para cultivar plantas, le dijo Neville rotundamente. Lo que las hace mucho más útiles que tus 10 baños. Ustedes dos siempre tienen las conversaciones más divertidas, comentó Theo, mientras llegaba con Blaise y Daphne. Takashi y Luna los siguieron poco después. Draco le lanzó una mirada de enojo antes de volverse hacia Neville. La mansión Malfoy tiene muchos más baños que solo 10. Es una mansión, no una choza. Es ostentoso, eso es lo que es, replicó Neville con una pequeña sonrisa. Un ejemplo perfecto de la naturaleza grandiosa de los tradicionalistas adinerados. Lo siento, Draco hizo como si estuviera mirando a Neville. No te reconocí, Weasley. Neville resopló. ¿Crees que Ron conoce la palabra grandioso? ¿Ostentoso? ¿O adinerado? Te llamaría mortífago y listo. Draco se rió entre dientes. No, a menos que quisiera que lo suspendieran de nuevo. Harry se dio la vuelta y se dirigió hacia Daphne. Feliz encuentro. Un placer conocerte, convino Daphne con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu tarde? No fue una completa pérdida de tiempo, reconoció Harry. ¿Cómo estuvo el tuyo? Daphne soltó una risa ligera. Bueno, como no me he aprendido el libro de texto de memoria, las clases me resultaron bastante útiles. No me he aprendido el libro de texto de memoria, argumentó Harry. Al menos, no palabra por palabra. Daphne sacudió la cabeza, divertida. Me encanta que pienses que eso es una forma de defensa. Aún así, supongo que te da más tiempo para prepararte para la última tarea. Sí, lo es, convino Harry, mirando a su alrededor. Aunque una parte de mí desea poder terminar con esto ahora mismo, sin ningún tipo de preparación. Anoche, 2 semanas y 5 días me parecieron muy poco tiempo para prepararme, pero hoy me parece una eternidad. Ya faltan 2 semanas y 4 días, le animó Daphne. Y entonces todo habrá terminado. Harry sonrió débilmente. Y entonces solo estará Voldemort intentando atraparme, y la mayoría de la escuela odiándome, y. Daphne deslizó su mano en la de él. Y las vacaciones de verano, cuando organicemos fiestas en la piscina y asistamos a bailes, y tú y Draco podréis uniros a la liga de Quidditch para menores de 17 años, y cumpliréis 15 años y os convertiréis en Lord Potter. Lo cual no es un pensamiento aterrador en absoluto, Harry se rió entre dientes, antes de apretarle la mano con gratitud. Lamento haber llegado tarde. Exclamó Fred mientras él y George entraban corriendo a la sala. McGonagall nos retuvo después de la clase. No te preocupes por eso, comentó Neville, con tono divertido. No te perdiste de mucho. Harry y Daphne solo se estaban haciendo ojitos. Harry giró la cabeza para mirar fijamente a su amigo y, con el rabillo del ojo, vio que Daphne hacía lo mismo. ¿Cómo dices? No tiene nada de malo, ¿sabes? Neville sonrió, antes de mirar a Luna, que estaba de pie junto a él. Luna y yo lo hacemos todo el tiempo. Luna asintió. Es agradable. A veces, si miramos lo suficiente, creamos bebés curos. Hubo una larga pausa mientras todos pensaban en eso, antes de que Harry se aclarara la garganta. Muy bien, ya que estamos todos aquí, comencemos. Entonces, ¿dónde quieres que vayamos? Preguntó Fred, mirando alrededor de la habitación. Cada uno de nosotros empezará detrás de una de las rocas que hay alrededor del exterior, explicó Harry. Luego, uno de ustedes silbará para indicar que estamos empezando. Draco hizo una mueca. ¿Quieres que silbemos? ¿Qué te crees que somos? ¿Plebeyos? Bueno, hablando por nosotros dos, comenzó Fred con una sonrisa. Sí, lo somos, terminó George con una expresión idéntica. Draco hizo un gesto con la mano con desdén. No, sois descendientes de la antigua y noble casa de Prewett. Aunque seáis unos antitradicionalistas groseros. No tradicionalistas, corrigió George. Harry puso los ojos en blanco. Draco, no tienes que silbar. Uno de los otros puede indicar cuándo empezar, o puedes simplemente hacer un ruido fuerte. Después de eso, todos trabajarán para dejarme inconsciente. Todavía no estoy muy seguro de esto, admitió Neville, mirando a su alrededor. ¿Todos nosotros contra ti? Eso no parece justo. Tal vez algunos de nosotros deberíamos quedarnos sentados en el primer lugar.
Harry puso los ojos en blanco. Neville, he estado practicando todas las semanas durante 2 años. Sin mencionar que sé magia sin varita y magia con parcel. Estaré bien. Además, ninguno de nosotros causará suficiente daño como para tener que ir a ver a Madame Pomfrey, así que lo peor que podría pasar es que me desmayen. Neville asintió con inseguridad. Está bien. Y no me lo toméis con calma, dijo Harry, mirando a Fred, George y Takashi. Me voy a enfrentar a 5 alumnos de 7º año. Necesito el mayor desafío que me podáis dar. Todos se dispersaron y deambularon por la habitación buscando una roca detrás de la cual comenzar. Harry eligió una de las más cercanas a él. No estaba en la posición más estratégica, pero pensó que tendría que practicar comenzar detrás de cada una por si acaso. Hasta entonces, solo se había enfrentado a una persona a la vez y, aparte de Crouch, sus duelos nunca habían implicado objetos detrás de los cuales esconderse. En realidad, no estaba seguro de cómo debería cambiar su estrategia para incorporar más personas y un entorno diferente, aunque el libro que había empezado a leer había empezado a darle algunas ideas. Las rocas serían útiles para ayudarlo a protegerse de sus oponentes, pero también dificultarían el lanzamiento de sus propios hechizos. Lo que significaba que, si bien quería utilizar las rocas, no podía pasar todo el duelo detrás de ellas si quería noquear a sus oponentes. La dificultad venía con el riesgo en el que lo ponía a abandonar la seguridad de la roca. Con más de una persona a la que prestar atención, que podría estar detrás de cualquiera de las rocas, Harry tendría que estar listo para esquivar hechizos desde todos los ángulos. Sin mencionar que no tenía idea de cómo se suponía que debía saber si un hechizo estaba siendo enviado a su espalda. La cresta era posiblemente la pieza de cobertura más habitual en la arena, aunque, al igual que las rocas, dificultaba pasar a la ofensiva. Vámonos. La voz mágicamente amplificada de Draco de repente llenó la habitación. Harry apretó la mano alrededor de su varita. Bien, ¿cómo iba a hacer esto? Asomó la cabeza por detrás de la roca, pero no vio nada más que rocas, pilares de llamas y la cresta a su derecha. El refugio más cercano, aparte de la roca detrás de la cual estaba agachado, estaba al menos a 6 metros de él. Dudaba que sus amigos abandonaran la seguridad de sus refugios, lo que significaba que él tendría que hacerlo. ¿Qué podía hacer? Podía subir hasta lo alto de su roca para poder ver más lejos, excepto que entonces sería un blanco perfecto para sus amigos. Podía correr desde la roca detrás de la cual se encontraba hasta otra, excepto que eso se parecía demasiado a jugar al escondite. Sin mencionar que eso también lo convertiría en un objetivo. Podía sentarse detrás de esa roca y esperar que sus amigos lo buscaran, pero eso no lo ayudaría a aprender cómo derrotar a los otros campeones durante la tercera tarea. Podía usar su maldición explosiva para destruir todas las rocas, pero eso probablemente causaría más heridas de las permitidas, aunque era un buen plan a tener en cuenta para la tarea en cuestión. Lo que tenía que hacer era averiguar dónde estaban sus amigos y llegar hasta ellos sin que lo alcanzaran. Lo cual, ahora que lo decía así, no era un gran desafío. Puso su varita en la palma de su mano. Señálame, Takashi. La varita giró sobre su palma, antes de detenerse y apuntar directamente a la roca detrás de la cual estaba agachado. Bien, entonces Takashi probablemente no era la mejor persona con la que empezar. Señálame, Teo. Esta vez la varita terminó apuntando hacia la derecha de Harry, lo que le dio una dirección. Ahora todo lo que necesitaba hacer era llegar allí sin ser visto. Se agachó aún más, antes de levantar su varita sobre su cabeza y hacerla girar. Talpa. Susurró. Inmediatamente sintió que el hechizo desilusionador recorría su cuerpo. Se sentía como si le hubieran roto un huevo crudo en la cabeza y Harry apenas logró contener un escalofrío. Se miró las piernas y se alegró de ver que ahora parecían el suelo. Hecho esto, Harry se levantó lentamente de detrás de la roca, con la varita en la mano, y escaneó la habitación en busca de cualquier señal visible de sus amigos. ¡Qué estupor!, gritó Fred en voz alta, mientras su cabeza aparecía detrás de una de las rocas en el medio del círculo. Era evidente que Harry se había equivocado al decir que sus amigos no se habían movido de detrás de las rocas originales. Harry observó por un segundo cómo el hechizo rojo volaba hacia él, antes de comenzar a correr rápidamente hacia donde se escondía Theo. Así que el hechizo de desilusión en realidad no era tan útil cuando se movía, eso era bueno saberlo. Deseaba tener su capa de invisibilidad, excepto que sabía que no podría usarla en la prueba real, ya que solo se les permitía usar su varita. Petrificus totalus. Gritó desesperadamente la voz de Theo desde detrás de la roca a la que Harry se acercaba rápidamente. Protego.
gritó Harry, sin dejar de correr mientras el hechizo de su amigo salpicaba su escudo sin causarle daño. Aturdimiento. 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 Los dos primeros hechizos impactaron en la roca, pero cuando el tercero salió de su varita, Harry estaba lo suficientemente cerca para ver a Theo y el hechizo lo golpeó en el brazo. Harry se agazapó detrás de la roca con una sonrisa, ignorando el cuerpo inconsciente de Theo por el momento. Uno menos, faltan 7.